Como segundo tema, ayer senadores, ex senadores, exfuncionarios del PRI decidieron salirse del partido. En respuesta, el presidente de aquel partido, Alejandro Moreno, publicó algunos mensajes. En uno de ellos prácticamente lo responsabiliza usted de esto que está sucediendo. ¿Qué responder ante estos señalamientos? Él dice que lo mejor del PRI está en el PRI y que lo peor del PRI se fue del PRI, y lo señala usted prácticamente como responsable de lo que sucedió en aquel partido. Pues yo ayer dije de que era muy lamentable que el PRI terminara de esa manera, que lo habían pues desfigurado porque pues ya no tenía nada que ver, ¿no?, con sus orígenes. Es el partido que surge después de la Revolución Mexicana en 1929. Se llamó Partido Nacional Revolucionario, PNR. Después de la Revolución habían muchos partidos regionales y el presidente Calles agrupa a todos esos partidos y constituye el PNR. Es la gran alianza de todas las fuerzas revolucionarias, los partidos regionales, y a partir de ahí pues inicia, ¿no?, su actuación política. Hay avances, sobre todo en el terreno social, no se avanza en el terreno democrático. El avance más importante en lo social y en cuanto al cumplimiento de las demandas del pueblo que fue a la revolución se logra durante el gobierno del presidente Cárdenas. De ahí el PNR se transforma en Partido de la Revolución Mexicana, PRM, y ahí se constituyen los sectores, ahí surge la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, y surge la CNC, la Confederación Nacional Campesina. Sí. Entonces, y es pues la mejor época, porque es cuando se entrega la tierra a los campesinos, es cuando se defiende a los obreros, es cuando se recupera el petróleo que estaba en manos de extranjeros. Es un gobierno popular y se cuenta con el respaldo del Partido de la Revolución Mexicana. El primer partido es el Partido Comunista, se funda en 1919, el PNR en el 29, y precisamente por la política del general Cárdenas, para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas, surgió el PAN en 1939. Y ya hemos hablado de eso. El PAN surge en contra de la nacionalización del petróleo, en contra del ejido, en contra de la educación pública. ¿Quiénes fundaron el PAN? Eso se los dejo de tarea. Bueno, pero los dos partidos, tanto el PRI como el PAN, pues llevan mucho tiempo. El PRI desde el 29 y el PAN desde el 38. Y resulta que terminan como apéndices
de un bloque conservador cuyo gerente es Claudio X González. O sea, es lamentable. O sea, hay una cúpula de los que se sentían dueños de México, ¿no?, que quieren regresar por su fuerza, quieren seguir robando. Esos no dan la cara, esos aportan y son los que tienen ahí a Claudio como gerente. Estamos hablando de políticos corruptos de altos vuelos y desde luego traficantes de influencia. Es como una especie de consejo del Supremo Poder Conservador. Entonces tienen su gerente y de su gerente dependen, que eso es lo lamentable. O sea, crisis en el PRI. Un grupo de senadores encabezado por Osorio Chong renuncia al partido. Unos 320 priistas dejan la formación acompañados por Claudia Ruiz, Nubia Mayorga, Erubiel Ávila. Presentan la plataforma Congruencia por México. El histórico Partido Revolucionario Institucional, PRI, está en crisis. La formación tricolor que gobernó durante más de 70 años atraviesa un momento de grave división bajo la dirigencia de Alejandro Alito Moreno. Unos 320 priistas encabezados por el senador Miguel Ángel Osorio Chong han renunciado este lunes su renuncia al partido. También han dejado la formación los senadores Claudia Ruiz, Nubia Mayorga y Erubiel Ávila. Hoy con tristeza pero con congruencia anuncio nuestra renuncia al PRI, ha dicho en una conferencia de prensa Osorio Chong. Entre lamento y fuertes críticas al presidente del partido, rompió con la unidad de los priistas, ha agregado. Sometieron a los dos partidos. O sea, los dirigentes dependiendo, los dirigentes de estos partidos dependiendo de un gerente. Y lo mismo los medios de manipulación, aunque en la cúpula hay dueños, ¿no?, de medios, pero también hacen la doble labor, ¿no?, de estar en la conducción del movimiento conservador y tener ellos la función de manipular en sus radios, en sus canales de televisión, en sus periódicos. Y luego los intelectuales, que la verdad eso ya de intelectuales cada vez me cuesta más trabajo llamarles de esa manera, porque pues ya no aportan nada. Siempre recuerdo la frase de ese crítico literario ruso, Bielinski, que decía: no cabe duda que cuando un hombre se entrega por entero a la mentira, hablaba de Gogol, del gran escritor, que tenía mucha lucidez, era muy inteligente,
pero se volvió conservador. Y decía Bielinski, cuando un hombre se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Y así les pasó a muchos. Pues no a muchos, porque tampoco el neoliberalismo, ¿no? Creó buenos intelectuales. Krause no es ni siquiera Francisco Bulnes, pues. Y ni modo de comparar a Héctor Aguilar Camín con Justo Sierra. Pero bueno, esos también le obedecen a Claudio. Castañeda es otro asesor. Y toda esta red, ¿no? Hablaba yo de los analistas de Televisa, Zuckerman, todos esos, que son muy obvios, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es de que hay una descomposición en los opositores, no supieron cómo enfrentar la nueva realidad y pusieron en manos de Claudio toda la estrategia política. ¿Es la venta de los partidos políticos a los intereses privados lo que provoca la desbandada de políticos de los partidos que se están rentando? Pues yo creo que se están dando cuenta de que los usan y que además pues la gente no ve bien eso y se están deslindando, pero es realmente un exceso de que el dirigente del PRI me eche la culpa a mí. O sea. La formación que actualmente está en coalición con los otros partidos de la oposición lleva unas semanas difíciles con decenas de bajas, entre otras entidades. Los que han marchado este lunes han lanzado además una nueva plataforma política llamada Congruencia por México. La crisis entre Osorio Chong y Moreno, en otro tiempo amigos cercanos, se desató el año pasado cuando el senador se lanzó contra el dirigente y pidió en varias ocasiones su renuncia. En diciembre, escaló a una nueva etapa crítica cuando, acompañado de Ruiz, impugnó la reforma del presidente del PRI para cambiar los estatutos y extender su dirigencia hasta 2024. Después de eso, como una especie de represalia, Alito consiguió remover a quien fuera secretario de Gobernación por Enrique Peña Nieto de la coordinación de la bancada tricolor en el Senado. Su salida de ese puesto le dejó en una posición debilitada e incómoda. Decidió no irse del partido pese a que especulaba con que le terminarían expulsando. Eso no pasó, pero la ruptura se hizo con meses irreparables. Osorio, el primero en tomar la palabra este lunes y dar el anuncio, aseguró que en la actual dirigencia era la peor de la historia del tricolor, que después de perder las elecciones presidenciales en 2018, el partido se alejó de la militancia y se ocupó en hacer acuerdos
que beneficiaban a unos pocos. Moreno miró solo para sus propios intereses, su ambición, ha señalado el senador. El exsecretario de gobierno acusó al presidente del partido de haber recurrido a las amenazas y a las trampas para prolongar su dirigencia. Consultado sobre el futuro de los 4 senadores en la Cámara Alta, Osorio Chong ha aclarado que no está definido cómo seguirán operando allí en los próximos meses.